Yo creo que el cine colombiano no refleja al país, sino que lo representa con cierto discurso construido. A mí fundamentalmente me parece que el cine sobre todo debe ser un cine que exprese la problemática, ¿cierto? La procedencia, la nacionalidad, la cultura, la sensibilidad de los que lo hacen. Sin lugar a dudas, se define una idiosincrasia usando la estética. Pero en la cinematografía de una nación es totalmente necesario que existan todo tipo de películas con el fin de que llegue a un punto de maduración y pueda representar bien y fidedignamente la idiosincrasia. Yo creo que es responsabilidad, sí, no sé si reflejarla, pero sí contarla, tratar como de encontrar las perspectivas más distintas, más variadas, más disímiles sobre nuestras realidades. Creo que sí es responsabilidad porque en un país en el que se hacen tan poquitas películas y en el que se hace cine con dinero del Estado y en el que muy pocos tenemos la oportunidad de hacerlo, creo que sí deberíamos tener conciencia de que debemos reflexionar por lo menos o tratar de hacer una conciencia sobre lo que somos como país. Los festivales, sobre todo en este momento, claramente tienen una línea, ¿no? Son como un lugar de legitimación de cierto tipo de cine. Sabemos en qué consiste, digamos, esa tendencia, que incluso tiene un nombre que creo que se está usando en Colombia de forma un poco despectiva, que es la idea de películas festivaleras, que es esa idea de películas con cierto tempo narrativo, generalmente de bajo presupuesto, que crecen, digamos, de algún modo apoyadas por la institucionalidad estatal, y que son películas que le apuntan a un nicho, que es un nicho de críticos y de público especializado, que está buscando como en el cine nacional o en los cines nacionales, no solamente en el cine colombiano, sino en los cines periféricos, como diría Alberto Elena, ciertas características, ¿no? Ciertas características que se opongan al cine de los centros metropolitanos, ¿no? Uno no puede presentarse como el vocero o el portador de una imagen de un país tan diverso como el nuestro. ¿Sí? Es gente que está haciendo cine en regiones muy específicas, mostrando culturas muy específicas, se hace responsable de mostrar esa imagen del país en otras partes, pero se está generando algo que para mí es muy peligroso y muy perjudicial, y es que en muchas partes, en Europa por ejemplo, se está generando la imagen de que aquí somos así, siempre somos así, vivimos en chozas, vivimos en cuevas, no sé cómo viviremos, pero ellos tienen esa imagen de que, por ejemplo, lo urbano es una cosa inexistente para nosotros. Mientras los grandes festivales y mientras los grandes críticos y mientras la gente afuera no pida otro tipo de cine y no se concientice de que hay otro tipo de cine, pues habrá gente que siga haciendo estas películas. Sí pienso que esas demandas de esos lugares de legitimación que son los festivales determinan una cierta estética. Han creado lo que uno podría llamar un estilo internacional, del que han participado recientemente películas colombianas como La Sirga o como El Vuelco del Cangrejo, posiblemente, aunque en menor medida, películas como Los Viajes del Viento, quizá una película como Gente de Bien. Y uno ve que son esas películas las que viajan en esos espacios, las que tienen éxito y reconocimiento, porque también funcionan como un código, ¿no? Un código de acceso a cierto tipo de público, ya sea de críticos o de espectadores especializados, que son capaces de entrar en ese horizonte de expectativas, en esa narrativa de lo cotidiano, en esa mezcla o en esa hibridación entre el documental y la ficción, en esa pregunta por lo rural, por ejemplo, en el uso mezclado o híbrido también de actores no profesionales con actores formados. En fin, uno podría establecer una serie de características estilísticas en estas películas, que configuran indudablemente una estética. Mientras haya gente que quiera esas películas, se van a seguir haciendo. Sobre todo porque el cine colombiano está en un momento, o por lo menos institucionalmente, en el que se quiere internacionalizar a toda costa. Y eso también es peligroso, porque estamos perdiendo nuestras narrativas auténticas, estamos perdiendo nuevos talentos, estamos perdiendo nuevas maneras de contar nuestras historias, y eso sí me parece peligroso. No me parece tan peligroso
que se venda una imagen como fraccionada del país, pero sí que tratemos de moldear esa mirada de acuerdo a lo que otros quieren ver de nosotros. Tampoco es la primera vez que ocurre, digamos que la estética del nuevo cine latinoamericano, esas demandas que se le hacía al cine comprometido políticamente de los años 60 y 70, también de alguna manera estaban configurando una suerte de estilo internacional. Entonces, simplemente hoy en día o actualmente los circuitos son otros, las demandas son otras, los espacios de legitimación tienen otro carácter, pero siguen siendo exteriores, digamos, a una búsqueda estética, digamos, meramente local. Hay mucha crítica de los espectadores hacia las películas, hacia varios tipos de películas colombianas, pero son totalmente necesarias para que exista una evolución y para que se conforme un cine que, como decía, represente bien la idiosincrasia. Es el problema el problema del espectador al hacer una crítica sobre el cine es que está analizándolo inmediatamente, no lo está analizando a futuro, no está teniendo la visión de con los errores y los aciertos del cine hacia dónde puede llegar una cinematografía. Pienso es una manera más objetiva de ver el cine. Bueno, para mí personalmente la dirección de arte es muy importante y creo yo que más importante que la fotografía, porque si tú no tienes un diseño adecuado, un manejo del color adecuado, un vestuario que te sirva y como una caracterización de los personajes desde lo visual, todo lo que hagas en fotografía no va a tener mucho sentido o se va a sentir un poco huérfano. Yo pienso que un director de arte tiene que entrenar tanto la vista como los cantantes entrenan la voz. Sobre todo, pero hay un problema fundamental en el ejercicio de la dirección de arte, que es el problema técnico, el problema de cómo los oficios artísticos convergen en la dirección de arte de una manera efectiva, en el sentido de que el director de arte sepa cómo se hace, de qué depende, cuánto cuesta, cuáles son los problemas técnicos, los tiempos que se demoran, ¿sí? Pero a la vez debe tener, pues digámoslo así, que un criterio lo suficientemente amplio como para obtener esto de otras personas, porque se trabaja con unos equipos muy grandes. Entonces, pues uno tiene la necesidad de trabajar con infinidad de artesanos, de técnicos, de profesionales, de expertos, ¿sí? O si no, simplemente de personas que tengan la suficiente inventiva como para entender qué necesita uno y ponerse en el mismo nivel de uno a tratar de conseguirlas de la mejor manera y lo más barato posible. El principio básico con el que hemos trabajado es trabajar con lo que hay. De ahí ha surgido una nueva estructura de trabajo que nosotros llamamos cine recursivo, en la cual, aunque nos mezclamos tareas muy en común, también nos dividimos las tareas entre todos. Por ejemplo, yo hago dirección, pero también hago cámara, también me encargo de algunos aspectos de la puesta en escena, hago la postproducción, meto mano en la música y en muchos aspectos. Y en el guión. En el guión también. Y Lili, mi mujer, se encarga no solamente de la fotografía, de la foto fija, sino también del arte. Y producción. Pero sí, es una forma compacta de hacer cine. Hemos llegado a una cosa interesante y es trabajar con lo que tenemos a mano, estar muy coordinados, buscando como siempre nunca dejar caer la calidad. Ese es básicamente el principio de nuestro trabajo, siempre por encima la calidad de todo. Tener una recursividad para producir no significa tener malos productos. Hay un problema que yo he notado en el cine colombiano, pues yo no quiero citar el ejemplo con nombres propios, porque pienso que es un problema general del cine colombiano, en el sentido de que los directores de arte no son conscientes de esto que estoy hablando, acerca de que los objetos deben ir cargados de un sentido especial, igual al que van cargados los fonemas, y el del que van cargados los signos, y del que van cargados todos los recursos con que se escriben los demás discursos. Y claro,
Esto tiene que ver con que pues, los directores de arte del cine colombiano son personas muy jóvenes, tienen muy poca experiencia, están entrando en un cine en construcción, como le llaman, ¿no es cierto?, en evolución y demás, pero tienen todos el problema de que no son todavía personas del oficio y que no tienen una conciencia bien clara de que el director de arte, pues digámoslo así, que es la persona que está escribiendo la parte visual de la película. O sea, las películas se leen a través de lo que se ve en ellas, y lo que más se ve es el producto del director de arte. O sea que pienso que esta es una responsabilidad que no está asumida todavía en su totalidad. De esto tienen cierta responsabilidad los directores y los productores, que pensando en que la película les salga más barata, consiguen a unas personas que estén interesadas en hacer una práctica, en introducirse en el cine. Las novias de los directores de las películas son las directoras de arte, pero es porque son las novias, no porque son directoras de arte. Nos han vendido el concepto de que se necesita una línea de producción industrial para poder hacer películas, lo cual es erróneo. Se necesitan historias, se necesitan productos que se puedan colocar en mercado y que la gente los vea, productos que tengan una aceptación de público y que tengan una aceptación de mercado. En ese orden de ideas, uno debe trabajar para un público, y ahí es donde nosotros tenemos una gran diferencia con el medio, porque hacemos productos de una forma completamente independiente, productos pensando precisamente para un público amplio y productos que finalmente terminan siendo exitosos. Bueno, en Buenos Aires Rojo Sangre nos ganamos 2 premios el año pasado. Uno mejor película ganamos. Y mejor director. Sí, el de mejor película es mío, el de mejor director es de él. El mejor director, yo, porque obviamente hice la dirección, pero el de mejor película ella, porque ella tiene la capacidad de dirigir directores, de dirigir productores, de dirigir todo, y además de hacer el catering, de preparar la comida, de hacer la vuelta, también está produciendo la película y además hace el arte. Sí, y el vestuario. Hay algo que los de Hollywood no tienen y nosotros sí tenemos. Nos tenemos a nosotros, tenemos ideas, tenemos una visión fresca y tenemos la posibilidad de hacer cosas diferentes. Y la amplitud de pensamiento para poderlo lograr, porque es que cuando uno está muy metido en un sistema que ya está adecuado a moverse de determinada forma, salirse de ahí es muy difícil. Esta es una gran ventaja que nosotros tenemos acá, y es como no tenemos mayores recursos ni mucha infraestructura, tenemos que hacer cine con lo que hay, que es nuestro lema, con cine recursivo y con lo que hemos hecho nuestras películas. O sea, esto es un oficio muy apasionado. Todo el mundo quisiera ser director de arte y todo el mundo en los rodajes se mete a opinar, ¿no? Yo me he llegado a retirar un momento al camerino a ver cómo va lo del maquillaje, y cuando llego al set están grabando con cosas que yo no he puesto ni he mandado a poner y que nadie sabe quién las puso, quién las movió, o si cuando se sabe es cualquier entusiasta de eso. Yo lo que pienso es que no es suficiente con ser arquitecto, con ser artista plástico, con ser semiólogo, hay que ser cinematografista. Nosotros, antes que ser cualquier cosa, somos artistas. Miguel fue escultor, fue músico. No, yo fui ¿Sigue? músico y escultor, pero no lo vuelvo a hacer. No es cierto, lo sigues haciendo con todos nuestros productos. Yo soy fotógrafa y siempre hemos buscado como la estética visual de todo antes que cualquier cosa. O sea, una excelente iluminación, un buen color, cosas que mirándolas nosotros nos sintamos cómodos y que nos llenen. Básicamente es eso lo que buscamos. Director de arte es alguien que fundamentalmente está pidiendo algo, está siempre exigiendo algún tipo de respuesta, un resultado o algo por el estilo de un equipo de producción. Si tú coges a un director de arte y le empiezas a quitar posibilidades, entonces le dices, no, pero no tiene un asistente, no, pero además no tienes presupuesto, no, además de esto toca cambiar tal vaina. Y en ese momento terminamos cambiando la jefatura de todo.
me di cuenta que Lili era mucho más productiva en tratar de conseguir las cosas que necesitábamos. Por ejemplo, dije, necesito un esqueleto o necesito varios esqueletos. Ok, ella cogió, buscó hasta que encontró un lugar donde vendían esqueletos de plástico. En esa misma orden de ideas se solucionó casi todo el tema. Yo dije, no, olvídate, no vamos a tener un director de arte que, además de ser un costo y una dificultad en el proyecto, nos va a colocar limitaciones. Entonces, esa creo que fue la mejor decisión que tomamos. El cine se puede hacer de dos maneras. La primera manera es como se debe y la segunda manera es como se puede. Hay una cosa súper importante con relación a hacer el cine con lo que se puede. No significa que se haga un cine de mala calidad o sacrificando términos de calidad. Es algo que nosotros no le negociamos a nadie. El objetivo final es ser recursivo por vocación, no por necesidad. Llegar a un punto en el cual nosotros decimos, ok, estamos haciendo esta película de esta forma, no porque nos toca, no solamente porque nos toca, sino porque es la mejor y la única forma de lograr algo que realmente sea diferente, y las cosas diferentes hacen la diferencia. Lo que pasa es que en el cine yo pienso que todo el tiempo hay que estar haciendo dos distinciones, que es distinguir de una manera muy precisa entre el problema comercial y el problema artístico. A mí, por ejemplo, estas películas colombianas que tienden a parecerse a las películas de cine negro, a mí esta vaina de los estilos y de los géneros y estas cosas ni me va ni me viene. A mí me parece que no estamos aquí en Colombia para eso, que en Colombia tenemos una problemática, ¿cierto? Tenemos una forma de vida y una idiosincrasia que está tan marcada por unos problemas tan horribles como los que hemos vivido. O sea, yo soy una persona que yo no he vivido... A los 4 años yo vi mi primer muerto en la vida, un tío mío en un charco de sangre, y yo no he dejado de ver muertos y de ver muertos y de ver muertos y de ver muertos, ¿sí? Y me parece que todo esto es una marca muy tenaz que nosotros llevamos y que nos obliga a que nosotros pensemos como artistas en expresar esta problemática en la medida en que si la expresamos como debe ser, ¿cierto? Con toda la sensibilidad, con toda la artisticidad, con todo, digámoslo así, con toda la pasión con que se debe hacer, nosotros pues estamos aportando a que esto cambie alguna vez, ¿no es cierto? Sí, es que yo pienso que el cine colombiano se mete en una encrucijada casi que insalvable cuando pretende hacer un discurso sobre la realidad nacional, ¿no? Pero que a la hora digamos, de darle respuesta a ese desafío, pues de algún modo es muy superficial en la investigación sobre la realidad, es muy superficial en el punto de vista, no toma partido, y uno ve que la respuesta que se les da desde la dirección de arte, desde la investigación sobre esos hechos es muy superficial. Entonces se vuelve como una especie de irresponsabilidad, ¿no? Como que porque una cosa se vea bonita o porque una cosa se vea luminosa, entra en una historia pero la traiciona radicalmente. No es que esté traicionando la historia con mayúscula, está traicionando la lógica interna de la propia película. Pareciera que hubiese como un gesto liberador de, bueno, es que el cine construye su propio discurso y ese discurso es independiente de la realidad. Pero lo cierto es que nuestras grandes películas, las películas que han hablado del país y que, digamos, que han logrado decir algo y tomar una posición, son películas que de algún modo han sido muy respetuosas con la realidad que enfrentan. Una película como Rodrigo D. o una película como La Vendedora de Rosas parten de una investigación muy rigurosa de la realidad para construir la realidad ficcional, ¿no? Pero parten de unas lógicas propias de esa realidad. Obviamente hay intervenciones, en la Vendedora de Rosas el trabajo de dirección de arte de Ricardo Duque es mayúsculo y hace que las cosas se vean distinto, pero uno se cree ese mundo, porque parte de un entramado de investigación en el que no solo participa el director de arte, sino que participa, digamos, todo el equipo. Lo otro es el problema del fenómeno de la televisión, que la gente está marcada de una manera inexorable por este problema, ¿sí? Por el problema de la publicidad, por el problema de la repetición, la reiteración, el aburrimiento, la gratuidad. La televisión supuestamente es gratuita,
supuestamente gratuita. Entonces para la gente es más viable ver las películas en televisión o ver las telenovelas que ir a los teatros a ver las películas. ¿Sí? De alguna manera sí, porque hacer algo que no se parezca a la televisión es hacer algo que mucha gente asocia con lo lento y lo aburrido. O sea, la televisión te da a ti planos cortos y ping pong y diálogos y demás, cosas que son muy ágiles y que funcionan y que en algún momento en el cine se hacen. Yo creo que no es pecado recurrir a esos elementos clásicos que si tú lo ves en las películas de Hollywood de los 40 y los 50 las hacían todo el tiempo y no les decían pues que estaban mal hechas, pero sí se están explotando mucho en la televisión de ahora y pues es completamente válido lo que dice la gente que trata como de decir que no repitamos los modelos de la televisión en el cine, pero yo creo que la repetición de los modelos de la televisión no es tanto en este punto de vista técnico, sino en el punto de vista de la actuación. Hay un problema en mirar el cine colombiano como un compartimento estanco, como algo que no tiene relación con otras áreas. Yo pienso que el cine colombiano hay que verlo siempre en relación. Son disciplinas o son áreas de la cultura o del arte que han ido cambiando a lo largo del tiempo. En los años 20 es imposible desligar al cine colombiano de la literatura, ¿no? La mayoría de las películas adaptaron obras literarias, textos dramatúrgicos, incluso poemas. Entonces, el vínculo entre cine y literatura en esa década en particular fue determinante. No quiere decir que después no haya vuelto a aparecer la relación de la literatura con el cine colombiano. En los años 40 fue muy importante el teatro y la radio, ¿no? Como un vínculo que se establecía entre estas tres áreas, digamos, entre estas tres disciplinas. En los años 50, la primera época de la televisión o el cine, muy poco que se hizo en los años 50 compartió expectativas y actores y ciertos temas con la televisión. En los años 60 uno podría hablar de una participación muy activa de la gente de teatro en el cine, ¿no? Y esta relación con la televisión ya en el sentido como más industrial, o sea, como una estética televisiva que se pasa al cine, creo que viene un poco desde los años 80, ¿no? Cuando un cierto cine colombiano de carácter como industrial, digamos Gustavo Nieto Roa, que fue el director comercial, digamos, más emblemático de la época, pues usó actores de la televisión y usó un lenguaje que uno podría asociar a la televisión. No es malo que nos parezcamos a la televisión, pero hay que saber parecernos a la televisión. Creo que eso es como el punto en el que tenemos que discutir, que tenemos que hablar y que encontrar también con la gente que está haciendo películas ahora y con los que sigamos haciéndolas de aquí en adelante, qué tipo de lenguaje vamos a encontrar. E inevitablemente los que estamos haciendo cine en estas generaciones, pues crecimos con la televisión y tenemos el chip de la televisión metido y siempre vamos a hacer cosas que de alguna manera se parezcan. Digamos, hay un momento entre el 90 y el 97 en que hay una especie de orfandad en donde no hay subsidios estatales. Se sigue haciendo cine bajo unos esquemas, digamos, coproducciones, la televisión entra a participar como productora. Hay iniciativas como el G3, iniciativas de coproducción entre Colombia, México y Venezuela, pero digamos esa plataforma desde el Estado se retoma con la creación del Ministerio de Cultura en el 97, con las primeras convocatorias a finales de la década del 90 y ya adquiere, digamos, una regularidad y una institucionalidad a partir de la Ley de Cine del 2003 y de las primeras convocatorias que se dan al año siguiente. Yo creo que eso sí ha permitido que el cine colombiano de los últimos años en buena medida sea un cine que también descubre al país otra vez. O sea, Bogotá sigue siendo muy importante como centro de producción y donde pues finalmente todas las películas de algún modo terminan acá, las decisiones importantes se toman acá, pero sí es un cine que ha buscado al país. Nosotros, y fíjense en lo absurdo que suena lo que voy a decir, le estamos exigiendo al Ministerio de Cultura Nacional que financie una industria comercial de entretenimiento. Existen otros departamentos, existen otros entes gubernamentales más enfocados directamente a eso. De hecho, tienen capitales absurdos que se pierden cada año. El mismo Ministerio de Cultura está devolviendo aproximadamente 300.000 millones de pesos cada año porque no se ejecutan bien. Porque la gente no aplica, no sabe cómo aplicar. Sin contar la cantidad de recursos que están destinados para innovación tecnológica, para comunicaciones, para lenguaje. Son cosas que están ahí y que no tenemos acceso a ellos porque estamos jaimados.
tenemos una visión cerrada. Pensamos que el Ministerio de Cultura, que ha liderado un proceso importante, está obligado a que producciones comerciales, que producciones de todo perfil, en un amplio rango del espectro, tengan que ser financiadas. Ese es un tema muy complejo. O sea, es que la relación del Estado con el cine, incluso eso se puede rastrear históricamente desde los años 80, pues siempre es la relación de lo que Octavio Paz llamaba un ogro filantrópico, ¿no? Siempre el Estado es un ogro benefactor, pero un ogro finalmente. Entonces creo que siempre es una relación problemática. Ahora, la manera de que esa relación deje de ser problemática no es sacando al Estado de la ecuación, digámoslo así, ¿no? Es simplemente invitando o incorporando otros actores dentro de la ecuación, ¿no? Pienso que el Estado debe existir y debe apoyar, es su función, sobre todo proteger lo que es más frágil en términos de expresión cultural y de cine de riesgo. Creo que esa es una función que al Estado le compete y que el Estado está para eso, ¿no? Para, digamos, cuidar lo que el mercado aniquila, digámoslo así. Y que evidentemente existe un cine que ya sea que es porque sea muy industrial y se baste a sí mismo, o porque sea muy independiente y de algún modo también se baste a sí mismo, pues que desde esas dos fronteras que aparentemente no dialogan, pues se pueda plantear un cine por fuera del Estado o por fuera del FDC, que es como digamos el nombre o la discusión hoy por hoy. El FDC, los recursos de la ley de cine, que son recursos públicos, o sea, y no solamente públicos, son recursos del propio sector cinematográfico. Es que aquí no estamos hablando de impuestos, sino de recursos que pagamos los que vamos a cine, o sea, son impuestos son contribuciones para fiscales. Entonces es lógico que el cine alimente el cine. No le estamos robando ni a los hospitales, ni le estamos robando a la infraestructura del país, sino que es algo que son recursos que salen de la propia industria cinematográfica, ¿no? En América Latina no tenemos de quién depender. Por autonomía, cualquier producción que se haga aquí no puede ser independiente porque no existe el concepto de dependencia. De hecho, las producciones que consideramos independientes, que serían los productos que son financiados por fondos y que tienen un objetivo específico para festivales o para mercados especializados, son dependientes de las becas del Estado porque sin ellas no se podrían producir. En cambio, las personas como nosotros, que nos enfocamos a desarrollar productos de interés del público, productos que sean de corte comercial, somos realmente independientes, pero nos llaman comerciales. Me parece muy interesante la discusión sobre que haya un cine al margen del Estado, ya sea por industrial o por independiente, digamos en esos dos extremos, pero eso no disculpa o eso no, digamos, excluye la necesidad de que el Estado intervenga. Además que es una cosa que todos los estados nacionales han hecho y hacen, que es proteger sus expresiones culturales. Entonces yo creo que no podemos de forma tan suicida sacar al Estado, o sea, liberar al Estado de esa responsabilidad. Pero también hay que construir otros discursos, otras alternativas al margen del Estado. Y sobre todo encontrar una manera de contar de nuevo estas historias, ¿no? De no quedarnos solamente en el tema, de no quedarnos solamente en la denuncia, sino también de explorar con los medios del cine, con los medios dramatúrgicos, los medios visuales, los medios sonoros, nuevas maneras de esa reflexión, porque el cine es sobre todo un medio de entretenimiento, un medio con el que tú conmueves a un espectador, y creo que eso es lo que hay que aprovechar y lo que tenemos que aprender a manejar en el país. Nos estamos olvidando un poquito del espectador y esas reflexiones de las que tú hablas o de las que creemos nosotros que debemos darle al cine, si no llegan al espectador, pues no tiene mucho sentido hacerlas. Si se quedan en el círculo académico o en el círculo especializado, pues no va a tener mucho sentido si el espectador no lo habla en su casa o no le queda eso en la cabeza después de ver la película. Creo que eso es como el gran problema que tenemos ahora, o el gran reto que tenemos, conectarnos con el espectador. Yo creo que la pregunta por el público que está detrás de esta convocatoria es una pregunta válida y es una pregunta que se tiene que hacer no solo el Estado, sino específicamente los creadores. O sea, cómo enamoramos al público, o sea, pues porque también desde una política estatal es cuestionable que se hagan inversiones que pueden llegar a los 1.200 millones de pesos para 2.000 espectadores o para 3.000 espectadores o para un público tan mínimo. Entonces sí hay que buscar el público, sí hay que buscar el público. Ahora, el público no se busca desde arriba, ¿no? No se busca como desde una política estatal. El público lo tienen que buscar los creadores, encontrando unas formas de contar historias, encontrando
unos temas, quizá explorando unas posibilidades que creo que no se han trabajado mucho. Por ejemplo, lo popular en sentido estricto, que lo popular no necesariamente es la comedia, ni la relación del cine con la televisión, ni un star system que se replique de un medio a otro, sino cierta cosa que pueda captar la atención del público, no sé. Un cine sobre nuestros grandes deportistas podría ser una alternativa, por ejemplo. Un cine que apele a unos sentimientos comunitarios más sólidos. Un cine que no dé una visión tan pesimista del país, pero que tampoco dé una visión ingenua. ¿No? Un cine que cuente la historia reciente como de forma más inmediata y que sea capaz de releerla y de ser coyuntural. Sería responsable de parte de todos preguntarse por el público, sin considerar el público por el rasero más bajo, o sea, como el público como cifra, sino el público como ese interlocutor al que tenemos que convencer, al que tenemos que enamorar de nuestras historias y de nuestras estéticas.